Muy bien. Entonces, puede encontrar este tipo de imágenes en los pacientes. Esto es algo bien grosero, pero puede ser que lo encuentren así en menos proporción. Entonces, en la placa de tórax, generalmente en estos tipos de paciente, por lo que está hundido, empuja el corazón, que debería caberse un contorno de corazón, no se ve bien, se va hacia el otro lado, a la izquierda, ¿no? Esto es el ilio. Pierde este contorno. Entonces, cuando le toman la tomografía para ver cuánto está afectando o cómo está el mediastino, se ve que es bien hundido, ¿no? Este es el esternón, esta es las vértebras en la columna. Entonces, sí, de todas maneras empuja el mediastino hacia un lado, ¿no? Y en estas cosas, en estas ocasiones, sí puede ser muy, sí puede afectar la función pulmonar también, ¿no? Incluso a veces la cardíaca, por eso es que hay que valorar cuánto es que tiene de esta profundidad, de este surco. Lo otro era el pectus carinatum, que también, o enquilla, pero sí también pueden verlo, ¿no? El otro es más un poco más común, ¿no? Y el otro que decía el raquítico, que era que ellas se han adelgazado tanto que ya se empiezan a ver, eh, ya se empiezan a ver las junturas esternocostales y los surcos de Harrison, si no me equivoco, en estos pacientes, ¿no? Y eso era que quería mostrarles, que se acuerden esas figuras. Y ya está. A ver, ahora sí puedes proyectar, por favor. Gracias, doctora. Sí. Bueno, a mí me tocó hablar sobre ritmos respiratorios, patrones respiratorios, ¿no? Entonces, quería comenzar mi exposición, o la pequeña exposición con Steven Taylor, ¿no? Porque habla sobre permanecer despierto solo para escuchar respirar. Y básicamente los patrones respiratorios es eso, no poderte prestar atención a esos movimientos. Entonces, la manera en que respiramos, el ritmo o la profundidad de las inspiraciones dice mucho sobre nuestro estado de salud o causas ocultas que podrían estar involucradas. Y los clasificamos como patrones y tienen características reconocibles que las voy a describir. Dentro de ellos la eupnea, que es el patrón normal. Vamos a escucharla. Aquí le instalé un audio. Ojalá que se pueda escuchar bien. Esto es importante porque lo debemos tener como patrón de referencia, ¿no? Para los futuros casos en los cuales vamos a escuchar. Luego viene la taquipnea, que es la respiración rápida, y vemos esto en muchos trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicios intensos, y también leí que pueden ser por consumo de sustancias. Los pacientes pueden presentar este tipo de respiración. La vamos a escuchar aquí. Bueno, aquí notamos que es mucho más acelerada, ¿no? Luego viene la bradipnea. En la bradipnea es el patrón de respiración de baja frecuencia que vemos en los casos de obesidad, los pacientes alcohólicos. Lo escuchamos así. Ya como vemos, es una respiración más lenta, ¿no? Disminuida. También iba a mencionar a la respiración de Biot, que es el resultado de la agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o también complicaciones como la sífilis, infecciones sifílicas, entre varias causas que vayan a generar alteraciones al centro nervioso de la respiración, ¿no? Al centro de la respiración. Se describen como periodos de apnea, seguidos de respiración rápida y seguidos de otro periodo de apnea. La fisiopatología de esto es porque el cerebro normalmente controla el patrón respiratorio normal, pero en caso de lesión cerebral el centro respiratorio está inhibido
y solo comenzará a funcionar de nuevo en caso de otro estímulo, ¿no? Que en este caso podría ser los niveles de dióxido de carbono elevados. Y la respiración de Biot lo escuchamos así. La pausa y vuelve a acelerarse. Entonces ahí tenemos una característica, ¿no? La pausa y se vuelve a acelerar. En lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, es el resultado de un daño, pero no, en este caso es de daño cardíaco. Y es similar al de Biot porque ambos están precedidos y luego sigue un periodo de apnea. Sin embargo, en el de Cheyne-Stokes hay un aumento gradual seguido de una disminución gradual. En el patrón de ondas vemos, ¿no? Que primero disminuye, aumenta, aumenta, luego un periodo de apnea. Aquí no, ¿no? Aquí es constante y pausa, constante y pausa. Vamos a escucharlo para poder notar la diferencia. Finalmente, en la respiración de Kussmaul está caracterizado por tener un patrón profundo y regular, con pausas inspiratorias que orienta a la acidosis metabólica, y es similar a la taquipnia, pero difiere porque hay ondas más largas, más profundas, y tiene un sentido porque estos pacientes están en estado acidótico y lo que buscan es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Entonces sería así. Vemos que son similares, ¿no? Pero estas son más profundas. Ajá. Entonces, estos son los patrones respiratorios que he encontrado en la literatura. Sin embargo, he visto otros que hablan sobre respiración suspirosa, que se acompaña de sensación y de angustia. De esos no he encontrado el sonido, no he encontrado los sonidos, pero también he encontrado la respiración de, por las posiciones, ¿no? En ortopneas, treponeas. Y bueno, esos son sobre el tema de patrones respiratorios, doctora. También avancé sobre... Uy, todos se encendieron a la vez. También se mencionó que podríamos hablar un poco sobre ganglios linfáticos. Entonces, hablar del sistema linfático es hablar de grandes componentes, ¿no? Porque está conformado por la linfa, por los plexos capilares linfáticos, por los vasos linfáticos, los nódulos, los ganglios, los linfocitos, los órganos linfoides. Es todo un sistema abierto, bastante complejo. Pero en este caso, para resumirlo, lo vamos a dividir en dos. Los que se pegan en las paredes de la caja torácica, los que le vamos a llamar parietales, y los que están al medio, a los que le vamos a llamar mediastinales. Entonces, como estamos hablando de los que se pegan en las paredes, vamos a hablar de los que se pegan entre las costillas, es decir, los ganglios intercostales. Estos se asientan en la extremidad posterior del espacio intercostal y en la región paravertebral y están conectados por Doctor, vasos. una Dígame, consulta. doctora. Disculpe, ¿está proyectando? Sí, sí, doctora, ¿no se aprecia? No, no sé si sus compañeros lo pueden ver. Yo no lo veo, pero no sé si los Oh, demás pueden. oh, doctora, no, no se preocupe. Pensé que todo se estaba escuchando y se estaba viendo. No, sí se escucha. Ah, ya. Oh, doctora, La lo siento. proyección anterior sí, Ahí no, recién, sí se puede. Ahora esta Ah, sí. Ajá. recién. ¿esta ya la habían visto? A ver, pasa. No se vio Bueno, nada desde el inicio. Sí se oh, escuchó. Ajá, ya. como dije, Sí se sonido. escuchó. No hay problema. Pasa a Gracias, los doctor. ganglios. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estaba toda la clasificación que había mencionado con las desviaciones, escritas, ¿no? A ver, vamos. Todos a la vez se encendieron. Bueno, los ganglios linfáticos del tórax, como les había mencionado, es bastante complejo porque aquí hablamos de muchas estructuras, ¿no? La linfa, los plexos capilares, ¿no? Los nódulos linfáticos, los ganglios, los órganos linfoides.
Entonces es bastante complejo hablar de este sistema abierto. Pero como vamos a delimitarlo en el tórax y solamente vamos a hablar de una manera más, un poco sucinta, vamos a decir que existen de dos tipos. Los que se pegan en las paredes, que son parietales, paredes, y los que están al medio, que digamos que son mediastinales, ¿no? Entonces, los que se pegan en las paredes tenemos varias estructuras, pero los que se pegan entre las costillas, pues van a ser los intercostales, y sobre todo en las ramas posteriores, en las caras posteriores de los intercostales. Y estos se van a dividir en vasos aferentes y los vasos eferentes superiores, ¿no? Aferentes, eferentes. También van a estar los que estén en paralelos al esternón, a los que les vamos a llamar paraesternales, que son en número de 6 a 8 y que van a formar cadenas extendidas a lo largo de los vasos torácicos internos. También vamos a tener a los ganglios frénicos superiores, que son estos los que están acá abajo. Son anteriores, retrosifoideos, intermedios y trenan hacia el músculo diafragma. Es por eso su relación con el diafragma. Y también vamos a tener a los ganglios anteriores, ¿no? Que van a ser los prevasculares. Aquí vamos a tener una cadena prevenosa derecha, una cadena prearterial izquierda, una cadena transversal que va a reunir a los dos precedentes. Y también vamos a tener a los ganglios intermedios. Estos van a ser los paratraqueal derecho y también vamos a tener a los paratraqueal izquierdo. También vamos a tener a los traqueobronquiales inferiores. El paratraqueal derecho va a estar por encima del arco de la vena ácidos y el paratraqueal izquierdo con la cadena del nervio laringio recurrente izquierdo. Como sabemos, la anatomía de un lado del hemicuello y es distinta, ¿no? Hay una variación. Entonces también vamos a tener variaciones en las vías linfáticas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los linfáticos mediastínicos. Ya nosotros por la clase de anatomía sabemos que el mediastino lo podemos dividir en anterior, superior, medio y posterior. Bueno, también la división linfática va a ser lo mismo. Va a ser unos ganglios posteriores que van a ser yuxtaesofágicos escalonados en el mediastino posterior entre la cara posterior del pericardio y la columna vertebral, que es este que está acá. También vamos a tener la división de las anteriores, que va a ser sobre el corazón. Vamos a tener las que son superiores en la región tímica, ¿no? En los niños. Y básicamente estos son la presencia de los ganglios, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ya Espero se haya está. podido lograr ver. Sí, más bien quería consultarles, a ver, ¿y han estado los demás leyendo sobre los ganglios? Eh, Son importantes porque no, normalmente no los vamos a poder palpar. eh, Más que nada, ¿cuáles sí vamos a poder palpar al nivel del cuello? Pero tienen que tener cierta medida o en el nivel axilar. ¿Qué medida deberían tener para poder palpar un ganglio? Encontré varias literatura, doctora. Una de ellas refería que debían ser hasta 22, 25 milímetros, de 10 a 22, 25 milímetros, lo normal, pero encontré otra literatura que dice que de 20 milímetros es patológico. Ujú. Entonces ahí me quedé un poco confundido. Normalmente, como tú has dicho, vas a encontrar diferentes, con diferentes eh, medidas, pero se van a llevar por milímetros, ¿no? Entonces, generalmente lo usamos como que si son más de 2 centímetros o 1,5 centímetros, sí se va a palpar. En milímetros sería de aquí 20 milímetros ya, o sea, 2 centímetros ya debes palpar ese ganglio, que no, normalmente no se ve. ¿Ven la imagen? Sí, doctora, un ganglio cervical. Ah, exacto. Entonces, ¿por qué a veces nos interesa si se palpa o no los ganglios o si es accesible o no? Lo que pasa es que a veces vienen
pacientes con diferentes enfermedades y en verdad si tienen un ganglio tan grande, más de 2 centímetros, que lo puedo palpar, se puede sacar muestra de acá. Se puede sacar muestra de con una agujita se aspira o incluso con un corte se saca y se manda a analizar y ahí ya podemos tener el diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen pacientes que vienen, no sé, por cualquier tipo de enfermedad y no y es difícil llegar al diagnóstico, bueno, los ganglios del cuello, de la axila también son muy accesibles, ¿ya? Entonces se pueden aspirar con una aguja, como les digo, o se puede dar un corte y se saca todo el ganglio y se manda a analizar. Y es una muy buena manera de llegar al diagnóstico, ¿ya? Y les dije, a ver, que averigüen, vayan buscando qué es. Hay tipos de ganglios y hay unos ganglios de cierta enfermedad, por ejemplo, digamos en la tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis ataca a un montón de órganos, cualquier órgano, incluso los ganglios. Entonces, pero esta tiene una historia especial, ese ganglio de la tuberculosis se llama, le dicen escrófula. ¿Por qué? Porque crece y luego se ulcera y sale pus, ¿ya? Sale pus, secreción, y luego se vuelve a cerrar y deja cicatriz. Esa es su historia del ATV. Luego se abre por acá otro, empieza a crecer, 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 se abre, sale pus y cicatriz. Y así puede tener todo el cuello el paciente. Entonces el paciente cuando vayan a la consulta con ustedes va a decir, bueno, he tenido fiebre, malestar general, pero más que nada me molesta porque sale bolita, sale líquido, se cierra y miren cómo tengo de cicatrices. Y es que probablemente es una tuberculosis. Igual se le toma muestra y se envía, ¿no? Pero eso se llama escrófula. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo de las respiraciones que está comentando su compañero. Vamos a poner acá. A ver, para los demás compañeros que no lo han expuesto, eh, ¿cómo es una respiración de Kushmaul? ¿Cómo describió el doctor que sería la respiración de Kushmaul? Es es una respiración profunda y forzada, doctora, que Ujú, generalmente se asocia a lo que son acidosis metabólica y particularmente lo que es la cetocitosis diabética. ujú. Bien, entonces vamos a tener esto en un paciente que está, vamos a poner acá esto para ver, descompensado por la diabetes, entonces son, son respiraciones profundas y tratan de ser lo más rápido que puedan. Miren cómo hace el tórax. Entonces es un niño que se ha descompensado por la diabetes y está en una cetoacidosis, o sea, tiene moléculas que no deberían estar adentro, cetonas, entonces trata de eliminarlo vía respiratoria. Entonces, y se ven los tirajes, ¿no? Que tienen los hundimientos entre las costillas. Acá, ajá, ya está. Ya. Entonces es como para, vamos a volver a ver. Es profundo. Y esto cansa al paciente, por eso tratan de compensar lo antes posible. No se olviden de ese tipo de respiraciones. Ujú. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Podría ser también una neumonía o una fibrosis pulmonar con las mismas características o cómo lo diferencia? son un poco más superficiales porque una neumonía duele, o si es lo suficientemente grande puede doler. Pero claro, o sea, no es que esta respiración va a ser exclusivamente de la cetocidosis diabética. Puede verse en otras patologías. Ahora, una fibrosis pulmonar, que es cuando el pulmón está duro, en etapas avanzadas está difícil que el paciente pueda expander mucho el pulmón. Generalmente son respiraciones superficiales.
pero como pueden haber también este tipo de respiración en neumonías que no sean muy grandes, sí puede tener, ¿no? Neumotórax no, por ejemplo, porque duele. Entonces son superficiales, trata de respirar rápido, pero superficial. Ya, entonces ahora vemos. ¿Y quién me puede decir cómo es la de Chain Stock, la que estaba describiendo su compañero? ¿Cómo era? ¿Hay una disminución en el esfuerzo para respirar, doctora? Ujú. O sea, se Entonces, podría decir que es una respiración mucho más débil. empieza como, puedes empezar, por ejemplo, como superficial, luego se hace profunda, superficial, y luego se queda sin respirar por un periodo, en apnea, y luego se retoma la respiración. Entonces, por ejemplo, en esta señora, está respirando superficial, superficial, ya más profundo. Doctora, la paciente está respirando por la boca, ¿no? Sí, ay, voy a poner acá, perdón. Normalmente no, ¿verdad? Debemos estar respirando para adentro, pero esta paciente ya tenía otro tipo de enfermedades. Entonces, está teniendo este tipo de respiraciones, todavía está respirando, respirando, pero miren el periodo de apnea que va a ser. Va haciéndose más superficial se- y se queda en apnea. Y vuelve. Entonces, esos patrones que ha descrito su compañero, ¿ven cómo quedó? Y luego vuelve a retomar la respiración, primero superficial y luego va a irla haciendo más profunda, luego superficial, queda en apnea y luego retoma y así. Entonces sí pueden esto llegar a verlo en las emergencias o en camas de hospitalización, ¿no? Este tipo de pacientes sí los pueden llegar a tener. Siempre es importante, ya les había dicho en la inspección, siempre es importante que ustedes puedan contar las respiraciones y ver la profundidad, si es la misma, si está mucho más profundo o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tipo de respiración se va a producir en un asmático, doctora? Ahí vas a encontrar las taquimnias. Las taquimnias que son aumento de la frecuencia respiratoria, no van a ser profundas, también van a ser superficiales porque no va a poder entrar mucho el aire y van a haber tirajes. Ya, doctora, gracias. Ujú. Doctora, una Entonces, consulta. Disculpe. sí, Una sí, consulta. En el gasping o respiración agónica, ¿eso es igual boqueante que... o ¿No, agónica debe ser. Sí, no es dime. igual que suspirosa o es Es diferente? que depende, a ver, en semiología tienen tantos nombres, depende porque, por ejemplo, un suspiro o la suspirosa, me imagino que por ahí debe ser, se dice que un suspiro puede venir de acá a cada 100 respiraciones, uno suspira, eso es lo que te dicen. Y se hace más frecuente si es que es una persona ansiosa, ¿no? Que intenta abrir todos los alvéolos o algo así. Y la respiras, pero no se está muriendo. Si es una respiración que está boqueante, moribunda, el paciente está con la boca abierta y está, bueno, para empezar tienes que ver la clínica, está en mal estado general,
está con un patrón respiratorio de respira por la boca, puede estar en taquimnia o puede también estar en hiperventilación, pero por la boca, ¿no? Y el paciente está prácticamente inconsciente. O sea, estuporoso, mejor dicho, ¿no? Tú le hablas, pero no responde, solamente respira por la boca. Y no tiene el patrón de Chain Stock de que está superficial, o sea, no es un patrón, ¿no? Está superficial, luego profundo, deja de respirar, no, simplemente está hiperventilando, por así decirlo, y por la boca. Y sobre todo el mal estado general, no es lo mismo que una suspirosa o un suspiro, ¿no? Porque eso le puede pasar a cualquier persona que está ansiosa, pero no que se está muriendo. Ujú. A ver, ¿han hecho la parte de auscultación o todavía? ¿Hasta qué parte del examen físico han llegado, chicos? Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sucede que el día de ayer, bueno, yo no pude estar en la clase Ah, ya, teórica. ya. ¿Y los Mm, demás? Ayer yo dicté en la noche, pero en la mañana hubo algo. Sí, en la tarde se hizo clase con el doctor del día, el doctor Díaz. Ah, el doctor Díaz, ya. Entonces de repente que ya dictaron lo que es auscultación. Me parece que No auscultación le toca al recuerdo doctor todavía. Mantilla. Eso va a ser después, doctora. Lo que el doctor Mm. Díaz dictó fue el tema de disfonía, cianosis, disnea, dolor Ah, ya, torácico. está bien. Ya. ¿Algo iban a decir tus compañeros, creo? Bueno, nosotros hemos ido viendo lo que es inspección, palpación, percusión. Entonces nos falta algo de auscultación. Vamos avanzando eso para poder ir viendo los ruidos después. Respiratorios, que creo que es lo que más puede demorar y que uno se familiarice. Entonces, en auscultación nos interesa el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es, es aquel sonido que hace el aire al ingresar por la vía respiratoria. Acuérdense que el aire viene por la nariz, viene por la laringe, luego se va a la tráquea, los bronquiolos, bronquios, bronquiolos, alveolos, todo. Y para poderlo escuchar, yo pongo mi estetoscopio por acá. Entonces pasa también por el parénquima, pasa por la cavidad torácica, por la cavidad intrapleural, por la pared torácica. Entonces, todo este aire empieza a generar un ruido, ¿no? De choque de paredes en las vías respiratorias más altas. Y luego se va por acá y sigue saliendo ese ruido, que claro, va a estar modificado. Acá va a ser muy fuerte ese ruido, ¿ya? Y luego se va a ir bajando en tonalidad conforme va llegando hacia el intercambio gaseoso y todo. Además, y acá es donde yo lo voy a captar y voy a captar que es un murmullo vesicular. La forma de auscultar, como les había comentado ya, es de una forma comparativa. 1, 2, 3, 4, así. Comparativa, de arriba hacia abajo. Tanto para la palpación como para la percusión y la auscultación, así sea pared posterior o anterior. Y lo que usamos es el estetoscopio, que es y usamos la parte más grande, ¿ya? La parte más grande de la campana. No usamos esta pequeñita la vamos a usar en cardiología. Entonces, ese es el murmullo vesicular. Es la entrada del aire que va hacia toda la vía respiratoria y llega a mis oídos.
Entonces, si en algún momento, por todo su recorrido, hay alguna alteración, se va a modificar el murmullo vesicular. Entonces, lo primero en una auscultación que debo hacer es identificar el murmullo vesicular en los dos pulmones. ¿Existe o no existe murmullo? ¿Está igual en los dos lados o no? Esto es lo primero que tengo que hacer en una auscultación. Se puede alterar por muchísimas razones. Y ya. Entonces, vamos a ver acá. Conforme se van alterando, creo que acá van a ir apareciendo otros ruidos. Pueden ser los que les llaman ruidos agregados, pueden ser soplos pulmonares. Entonces, para eso sí es importante que ustedes vayan leyendo ya los que son los ruidos agregados. Ahorita vamos, y estos ruidos agregados, vamos a ver si acá tengo, ya. Y estos ruidos agregados, voy a ponerles una fotito, pueden ser clasificados de diferentes maneras según el libro que ustedes vayan a utilizar. ¿Ya? Pero, vamos a ver. También se pueden, al último vamos a ver los ruidos agregados, porque eso sí tienen que estarlo leyendo. Pero además de los ruidos agregados se pueden generar, como les dije, unos soplos pulmonares. Y los soplos pulmonares son ruidos que no deberían estar ahí, son anormales, no deberían acompañar al murmullo vesicular. Pero ¿por qué se puede producir? Porque hay algún problema en el recorrido del murmullo vesicular. Y para que se genere este soplo pulmonar, debo tener una consolidación en el pulmón, tipo una neumonía, por ejemplo, y también debe, si es que puede generarse porque el líquido debe tener lo suficientemente de líquido como para generarlo. Entonces, o debo tener bien una consolidación o debo tener la cantidad necesaria de líquido para generar estos soplos pulmonares que no deberían estar ahí. ¿Ya? Lo que yo debería encontrar en la auscultación es el murmullo vesicular nada más, pero se generan ruidos cuando hay alguna alteración en el trayecto de este murmullo vesicular. Y uno de los soplos que encontramos va a ser el soplo tubario que se va a generar porque el paciente tiene una neumonía lo suficientemente grande como para generarlo. Si es muy pequeña y llega solamente a bronquiolos que son menos de 3 milímetros, no se va a escuchar. Tiene que ser grande esta consolidación a llegar a bronquiolos más de 3 milímetros para que se pueda auscultar. ¿Y cómo se puede imitar? Pronunciando en voz baja de manera sucesiva las vocales A, E, O. ¿Cuándo se encuentra esto? Bueno, cuando hay casos de neumonía es lo más frecuente. Ya, no. Y ahora, ¿qué es como otra cosa lo pueden encontrar o cómo lo puedo escuchar donde sí es normal? En la parte de arriba, ¿no? En la laringe, en la tráquea van a escuchar este soplo tubario que es normal porque son vías respiratorias grandes. Y se acuerdan que les dije que se va a ir afinando el ruido del murmullo vesicular conforme va haciendo el trayecto el aire. Pues en esta parte ya debería bajar la tonalidad, debería ser más suave el murmullo vesicular. Pero no, va a ser de igual tonalidad que poner el estetoscopio sobre la tráquea. ¿Sí? ¿Hasta ahí han entendido? Sí, doctora. Ya, entonces vamos pasando al otro que es el soplo cavitario. Otro ruido que no debería haber es el soplo cavitario y se va a dar obviamente porque hay una cavidad y un hueco en el pulmón y esta cavidad está rodeado por zona de condensación, consolidación. Entonces por acá puede entrar el aire, hay una retumba y da este ruido, ¿no? Y cómo se imita respirando con los labios en forma de O. Pero supongamos que yo tengo un hueco en el pulmón, porque las cavidades pueden ser por muchas razones. Entonces,
no necesariamente voy a tener este soplo cavitario, ¿no? Tiene que estar rodeado por esta condensación. A lo mejor no está rodeado, por eso no va a sonar. Entonces tiene que tener esas características, ¿no? Por eso no en todos los pacientes yo voy a poner mi estetoscopio, tiene soplo, no, no es frecuente, es difícil ubicar el sonido. Y otro soplo es el soplo de anfórico. Bueno, este es todavía más difícil de poderlo escuchar. Dicen que lo pueden interpretar, perdón, pueden reproducir si es que aprietan el pulpejo del dedo medio al orificio del conducto auditivo externo, de modo que quede cerrado por completo. Y se le da golpe sobre este con un otro cualquier dedo, ¿no? Así se puede imitar este ruido. ¿Y en qué? En neumotórax, cuando hay aire en la cavidad intrapleural. O cuando hay unas cavernas que son de paredes muy, muy delgadas o lisas. Pero como les vuelvo a repetir, este es más difícil de escuchar que los anteriores. Entonces, tenemos acá el otro que se llama el soplo pleurítico, que es parecido al soplo tubario, pero un poco modificado. Va a ser inconstante, o sea, va a haber y no va a haber, y se imita pronunciando las letras en voz baja, la E y I. Entonces, ¿cuándo se va a dar? Cuando hay derrame pleural, y en el derrame pleural se acompaña de una neumonía. Pero tiene que haber, no tiene que haber tanto líquido porque si no, no va a sonar, ¿ya? Entonces, tiene que tener la suficiente cantidad como para que se genere este soplo. Si hay mucho líquido en la cavidad intrapleural que me ocupa casi todo el pulmón, bueno, no se va a escuchar, más bien no voy a escuchar nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a seguir pasando hasta antes de los ruidos. Lo otro importante en la auscultación, uno, les dije el murmullo, y dos, tenemos que ver la resonancia vocal. Ya no estoy hablando de vibraciones, sino estoy hablando de resonancia vocal. Quiero ver cómo puedo yo escuchar las palabras a través de mi estetoscopio. Igual, lo estoy auscultando al paciente en la zona de los pulmones, en el parénquima, y le digo al paciente que puede decir una palabra, por ejemplo, ferrocarril o 33. Entonces, yo lo ausculto y lo normal es que no se entienda bien lo que dice el paciente. Es un eco borroso. Eso es lo normal. Y lo llamamos así, bueno, yo lo he encontrado en el libro de Suros que lo van a llamar broncofonía normal. Entonces, lo normal es no entender las palabras. Pero ¿qué pasa si tengo algún tipo de alteración en el tejido del pulmón, en el parénquima? Por ejemplo, tengo una neumonía, una consolidación, lo que hace es transmitir muy bien las palabras. Entonces puedo encontrar pectoriloquia, que es la claridad de las palabras. Le dije que no debería ser claro, no, acá sí entiendes las palabras. Puedo encontrar pectoriloquia áfona, que es una voz cuchicheada, como que le hablan al oído a una persona, ¿ya? Y esto se va a dar porque hay condensaciones, y generalmente son las neumonías las que ayudan a que se haya una muy buena transmisión. Puedo encontrar una voz que se llama egofonía, que va a ser, le digo al señor, a ver, diga 33 o diga su nombre, y lo va a decir y se va a escuchar como una voz nasal, o sea, como que le aplican la nariz y se escucha tal cual. Entonces, esos son lo que deben tener en cuenta ya. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Doctora, una consulta. Cuando nosotros ponemos a nivel apical el estetoscopio del pulmón a nivel apical, ¿lo ponemos en la región dorsal o lo podríamos poner en la región entre la clavícula y el músculo trapecio? Ahí para escuchar mejor los soplos cavitarios.
Sí puede ser. De hecho, nosotros tenemos focos pulmonares, donde se van a escuchar mejor algunos ruidos. Por ejemplo, si no me equivoco, entre el ángulo interno de la clavícula con el esternocleidomastoideo, si es que no. Bueno, eso hay un foco que dicen el foco del asmático, que es donde primero se va a ocultar lo que es los sibilantes. La respiración acá arriba puede ser un poco más fuerte que acá abajo. Entonces, el soplo que me dijiste que sopló, Cavitario, había mencionado en los casos de la TBC. ya, sí, claro, si son cavitarios, están, y generalmente las cavidades son superiores, puedes ocultarlo mejor acá, pero siempre y cuando esté acompañado esté rodeado de consolidación alrededor. Si es una cavidad que está solita, sin que esté rodeada de condensación, no va a sonar. Entonces, en auscultación sí es bien importante que tengan en cuenta, creo que pendiente está ver lo de los límites pulmonares, ¿no? Que les dije que vayan chequeando hasta dónde llega los pulmones a la inspiración o a la expiración, a qué parte, a qué altura de vértebras llegan, sobrepasan las clavículas o no a la inspiración. Eso es importante que lo sepan, así que eso está pendiente. Y lo otro que quiero que también chequen son los focos de auscultación. Hay unos focos, como les estaba comentando, que son lugares donde se puede ocultar mejor los ruidos o alguna que otra patología. Entonces se puede ocultar mejor una neumonía, o le dicen de manera precoz, o crisis de asma, ¿no? Entonces sí, esas dos cosas hay que revisar. Doctora, una consulta. Ujú. Usted mencionó la palabra broncofonía, pero yo también tengo... Oye, perdón, ¿no se escucha? Quería saber si hay alguna... ¿Me logra escuchar? Ahora sí. Ya. Quería saber si hay un Espera, término que... cuando hablas como que el micrófono suena, no sé por qué. ¿Te escuchaste broncofonía? ¿O alguno de sus compañeros logró escuchar lo que estaba comentando su compañera? Para que... No, pero de repente lo puede escribir en el chat. Ya, creo que es el micrófono. Sí. Bueno, entonces sí quisiera que sí vayan viendo, a ver, los que no han expuesto hoy día, el doctor ya expuso, puedan revisar el tema de los límites anatómicos, ese es uno, y dos, los focos pulmonares. No sé si había otro que habíamos dejado, creo que no, ¿verdad? Sí, doctora, sobre los límites del pulmón, creo, a las maniobras de inspiración, expiración, algo así sobre los límites mencionó. Sí, o sea, hasta dónde, los límites anatómicos, hasta dónde llega el pulmón en la inspiración, por ejemplo. Eso es. Y lo otro son los focos de auscultación. Mm. Ah, ya, esa información no la busqué, pero de repente lo Claro, podemos dividir. claro, la idea es que no solamente tú, sino los demás también se puedan participar. Y lo otro es que necesito que ya para la próxima clase puedan leer lo que es ruidos agregados para poderlos escuchar. Una vez que ya lo tengan, lo estudien bien de cómo se producen y todo eso, es más fácil entenderlo y más fácil que se quede en la memoria el ruido como es. Ya, porque a veces cuando lo ven por primera vez es un poco confuso.
¿Todos Mm, esos temas sería para el lunes, doctora? Dime, ¿Todos esos para, temas para estudiar sería para el lunes? eh, También tenemos que sí, exponerlo. ¿cómo? Tenemos También tenemos que exponerlo. solamente los temas que les he dicho, que es el de los límites anatómicos del pulmón, que es algo creo que puede estar en una sola diapositiva, y los focos pulmonares, que también puede estar en una sola diapositiva. Entonces pueden ser dos compañeros que hagan eso, ¿no? Pero todos tienen que leer y estudiar lo que es ruidos agregados o ruidos anormales del pulmón, o estertores que también le dicen, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna sí. duda o alguna pregunta? Doctora, entonces la próxima práctica sería el día lunes El a las lunes, 6. pues, sí, puede ser en la mañana o en la tarde, no sé cómo estén sus horarios. Ah, ya. Bueno, yo no tengo, y creo que mis compañeros tampoco no tienen ninguna complicación en las mañanas. No sé. ¿Qué dicen, chicos? Me avisan igual, pónganse de acuerdo, creo que falta uno de sus compañeros, ¿no? Y me avisan, no hay problema. El otro... No, doctora, sí entré 3 minutos después, sino que no podía Ya, entrar. no te preocupes, o sea, no es mucho. No. Entonces, esos serían los temas a ver para el día lunes. Y bueno, pues cualquier cosa igual me escriben si hay alguna duda o tienen a ver qué les puedo pasar una lectura, algo si es que tienen dudas en alguna parte del examen físico, la inspección, me avisan, ¿ya? Doctora, una consulta sobre los estertores. ¿Qué bibliografía podríamos manejar? Justo, bueno, con los demás, con sus compañeros del grupo anterior, ellos creo que hayan estado leyendo el Argente, hasta el Suros también. Yo uso el Suros, pero el Argente también. Lo único que puede variar es un poco la forma de clasificación, pero básicamente ¿cómo se llama? Las definiciones de cada ruido deben ser lo mismo, es lo mismo en todos los libros, ¿no? Creo que ustedes están más con el Argente. Ah, sí, doctora. Sí, no hay problema. Van a ver que lo que más va a variar es lo que más va a variar es el tipo de clasificación o los nombres que puedan tener, pero después las definiciones o cómo se producen, eso no varía. Entonces ya nos estamos viendo para la próxima semana. Si tienen igual dudas o algo, me avisan en los días mediante su delegado y ya lo vemos. Listo, doctora, gracias. Gracias doctores, cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. gracias.